Nos presentamos, esta capacitación la estamos dando desde el proyecto de extensión que hemos llamado UPAS UNLU, que es un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Luján, que está dirigido a productores de alimentos artesanales. Ya explicamos en una charla anterior en la que participaron los responsables de la DIPA, que es el organismo que mantiene, digamos, que lleva el registro de pequeñas unidades productoras de alimentos artesanales, todo lo que, los requisitos y demás cuestiones asociadas al registro. Quienes no hayan participado y quieran ver esos materiales, están en nuestras redes. Damos comienzo al curso taller Manipulación Higiénica de Alimentos. El cronograma es este que está descrito en esta diapositiva. Por supuesto, nos vamos a ir acomodando un poco en función de los tiempos y bueno, las inquietudes que vayan surgiendo. Tal vez adicionemos algo a los contenidos, de acuerdo a la demanda y a las cuestiones que vayan surgiendo del intercambio, ¿no? Para aprobar la capacitación, les vamos a pedir una asistencia mínima del 75%, son 4 encuentros, así que mínimamente tienen que asistir a 3, y además esta capacitación tiene una evaluación, va a ser una evaluación virtual, que se va a hacer el día 22 de octubre, es un viernes. Ese día no nos vamos a conectar al Zoom, sino que en un horario determinado, que va a ser de 18 a 20 horas, se va a habilitar el formulario para que ustedes puedan resolver la evaluación. Es similar a lo que tuvieron que hacer para inscribirse al curso, ¿no? Van a ingresar y de esa manera van a realizar la evaluación. Les comento que en la República Argentina la legislación que manejamos respecto a los alimentos es el Código Alimentario Argentino. Este código es un conjunto de normas higiénico-sanitarias, bromatológicas y de calidad y genuinidad, que aplica a la producción, elaboración, circulación de alimentos para el consumo en todo el país. El objetivo que tiene esta reglamentación es, por un lado, proteger la salud de la población, y por otra parte, garantizar la buena fe en las transacciones comerciales, digamos, la lealtad comercial. ¿Quiénes deben cumplir con el Código Alimentario Argentino? Acá vemos personas que están trabajando, por ejemplo, en la elaboración de alimentos, espacios, establecimientos en los que se fraccionan, se envasan alimentos, lugares en los cuales se depositan, se almacenan distintos tipos de alimentos, personas o establecimientos que se dedican al transporte de alimentos, firmas comerciales, quienes expenden alimentos, y también aquellos que importan o exportan alimentos. El Código Alimentario lo define exactamente de esta forma: toda persona, firma comercial o establecimiento que elabore, fraccione, conserve, transporte, expenda, exponga, exporte o exporte alimentos, condimentos, bebidas o materias primas correspondientes a los mismos y aditivos alimentarios. Todos ellos deben cumplir con el Código Alimentario Argentino. Bueno, ¿y quién es manipulador de alimentos? ¿No? Porque estamos haciendo esta capacitación que va dirigida a manipuladores de alimentos. Entonces, es interesante preguntarnos quiénes son los manipuladores de alimentos. Y acá vamos a verlo primeramente en imágenes. Acá vemos un señor que está vendiendo, trabajando en venta de alimentos, ¿no? Un kiosco. Acá, bueno, como vimos ya antes, alguien que se dedica a transportar alimentos, personas que están trabajando en una línea de elaboración de alimentos, acá una persona que está vendiendo alimentos artesanales, acá otros productores de alimentos, un señor en la carnicería, alguien que trabaja en una cocina en un restaurante. Todos ellos son manipuladores de alimentos. El código los define como toda persona que realice actividades por la cual
las cuales esté o pudiera estar en contacto con alimentos en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten, comercialicen y o enajenen alimentos o sus materias primas. Bueno, y el Código Alimentario Argentino habla en su artículo 21, de que todas estas personas, indica en realidad que todas estas personas que realizan este tipo de actividades deben estar provistas de un carnet de manipulador de alimentos, que debe ser extendido por la autoridad sanitaria competente y que va a tener validez en todo el territorio nacional. En este mismo artículo define que el único requisito en realidad para obtener el carnet es cursar y aprobar un curso de capacitación en manipulación segura de alimentos. El carnet que se obtiene, luego de haber cursado y aprobado este curso, va a tener vigencia por un plazo de 3 años. Luego de ese tiempo se requiere una renovación, rindiendo un examen de conocimientos, ¿no? Y podría solicitarse, en caso de que no sea aprobado, volver a realizar un curso de actualización. El carnet es otorgado por autoridades provinciales y tiene validez, como ya mencionamos antes, en todo el territorio nacional. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, quien otorga el carnet de manipulador, o sea, la autoridad sanitaria competente, es el Ministerio de Desarrollo Agrario a través de la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios. En el caso de ustedes, bueno, yo soy su capacitadora oficial, digamos, estoy reconocida por el Ministerio para poder dar esta capacitación, así que una vez que terminemos con la misma, tenemos que hacer un trámite, una gestión, para que ustedes finalmente tengan el carnet de manipuladores de alimentos. Para poder hacer ese trámite, nos piden una serie de información respecto de cada uno de ustedes. Tenemos que cargar una foto carnet con estas características, después esto se los vamos a estar enviando por mail también, ¿no? Pero se los aviso ahora para que lo tengan en cuenta. Una constancia de DNI, o sea, hay que escanear el DNI de ambos lados, nos tienen que pasar número de CUIT o CUIL, el apellido y nombre, tipo y número de DNI, mail, celular, el domicilio, la localidad, el municipio y la profesión u oficio. Varios de estos datos, digamos de CUIL en adelante, ustedes los completaron cuando llenaron el formulario de inscripción al curso. Pero si hubiese algún dato que por ahí no tuvieron en cuenta, que era información que iba a parar al ministerio, por ahí, o sea, lo completaron sin ser demasiado estrictos, tengan en cuenta que esa información es importante porque va a pasar al registro. De modo tal que nosotros les vamos a mandar por mail todos estos requisitos que nos piden, para que en todo caso nos actualicen algún dato y fundamentalmente nos envíen la foto carnet y la constancia de DNI, porque son importantes para poder después gestionarles el carnet. Bueno, hasta acá. ¿Hay alguna duda con estas cuestiones de para qué sirve el curso, por qué lo estamos haciendo? Además, una cosa que les quiero aclarar, como ya que el curso lo estamos dando en el marco del proyecto PUPAS UNLU, es que para poder registrarse como PUPA, hacer todo el trámite para quedar habilitados como pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales, este curso es uno de los requisitos. De manera tal que además de para todas las cuestiones asociadas a trabajos en relación a los alimentos, aquellos que tienen intenciones de hacer la inscripción como PUPA necesitan tener esta capacitación. Bueno, si no hay preguntas, avanzamos. Yo no estoy mirando el chat, no sé, Caro, cualquier cosa avísame. Bueno, entonces, los manipuladores de alimentos tienen una responsabilidad, ¿no es cierto? Prevenir de enfermedades que puedan ocasionar los alimentos que se ingieren. Recién mencionábamos que el Código Alimentario Argentino, uno de sus objetivos es preservar la salud de la población, ¿no? Entonces, el manipulador de alimentos cumple un rol fundamental en cuanto
a esta función. Estos manipuladores deben controlar y evitar ciertas situaciones que son de riesgo, ¿no? De modo tal de evitar la pérdida de la inocuidad de los alimentos. Y ahora vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de la palabra inocuidad. Para decirlo en términos sencillos, inocuidad es sinónimo de seguridad. Un alimento inocuo es un alimento que esperamos no nos enferme, ¿no es cierto? Es decir que ese alimento debe tener ausencia de cualquier tipo de peligro para la salud del consumidor. Y dentro de un ratito vamos a ver que hay peligros biológicos, peligros físicos y peligros químicos que vamos a estar desarrollando. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de condiciones que están asociadas a la pérdida de inocuidad y que el manipulador de alimentos tiene que evitar. Por ahora los vamos a mencionar, y a lo largo de toda la capacitación vamos a entrar en detalle sobre muchos de estos puntos, que ahora simplemente los vamos a ir mencionando como para que ustedes vayan entrando un poco en el tema. Acá ven un poquito el dibujo, nos indica que la temperatura va a tener mucho que ver, ¿no es cierto? Es un factor muy importante. Y hay ciertas cosas que tenemos que cuidar, o que tenemos que evitar, ¿no es cierto? Procesos con cocción insuficiente, cuando recalentamos un alimento y no lo hacemos hasta llegar a una temperatura adecuada. Guardar alimentos a temperatura ambiente es una práctica riesgosa. Cuando se interrumpe la cadena de frío, vamos a ver que también, vamos a ver los motivos, pero que también esto es peligroso para los alimentos, para la conservación de la inocuidad de los alimentos, cuando se enfría un alimento de forma demasiado lenta, o cuando tenemos refrigeración insuficiente, por ejemplo, una heladera que no esté enfriando bien. Vemos también acá, también un poco el dibujito lo está indicando, que cuando preparamos alimentos en grandes cantidades, comidas en particular en grandes cantidades, también estamos en situaciones que tenemos que cuidar muchísimo. No es lo mismo preparar para la familia un plato que hacerlo para una fiesta. Son situaciones distintas con distintos niveles de riesgo. También si elaboramos alimentos con demasiada antelación, tenemos que estar atentos porque aumentan los riesgos. O si utilizamos sobras de manera inadecuada, ¿no es cierto? Muchas veces es necesario utilizar sobras, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con una cuestión hasta económica. Si yo me dedico tengo un establecimiento, un restaurante, por ejemplo, siempre hay sobras que se reutilizan, y no es que esté mal que eso suceda, sino que hay que hacerlo conscientemente y con procedimientos adecuados. Bueno, hay cuestiones generales de la manipulación incorrecta de los alimentos, cuestiones que tienen que ver con los hábitos y el desempeño, el comportamiento de los manipuladores. Un aspecto importante es la contaminación cruzada, que luego también vamos a estar explicando exactamente a qué nos referimos con esta terminología, pero bueno, ustedes lo empiezan ahora a escuchar y a conocer. Y también la utilización que hacemos de materias primas o alimentos que pudiesen estar contaminados. Ven ahí el dibujito también, y cuestiones de higiene son fundamentales, ¿no? Cuando un manipulador no tiene una correcta higiene personal, o cuando son deficientes las condiciones higiénicas de los lugares en donde se trabaja con alimentos, o de los elementos sencillos que se utilizan para las distintas prácticas relacionadas a la elaboración de alimentos. Un concepto que tenemos que tener en cuenta es el de la cadena alimentaria, ¿no? Se suele decir de la granja a la mesa. Porque todos los cuidados que uno tiene que tener respecto de los alimentos deben
deben abarcar la totalidad de los puntos de la cadena alimentaria. Nunca se debe descuidar, porque si el alimento estuvo muy bien logrado al inicio de esta cadena alimentaria, en la producción primaria, pero después en cualquiera de las etapas intermedias sufre contaminación, bueno, la persona que lo consuma finalmente puede tener un problema de salud. Entonces hay que tener en cuenta todo el recorrido, y esto se da hasta en los detalles más, en todos los detalles, ¿no? Inclusive digo, en los últimos eslabones de la cadena, cuando un consumidor compra un alimento y lo traslada hasta su casa o lo guarda en la casa, también es fundamental un buen comportamiento de los manipuladores de alimentos. Bueno, ¿y cuáles son esos riesgos, esos peligros, los tipos de contaminación que pueden sufrir los alimentos? Fundamentalmente vamos a estar hablando, o están clasificados las contaminaciones en 3 tipos. A veces se puede clasificar en algunas categorías más, pero nosotros en el curso vamos a abocarnos a estas 3 que son las más frecuentes. Por un lado tenemos contaminación física, por otro contaminación química y contaminación biológica. Y a continuación vamos a estar explicando un poco de qué se trata cada una de estas. La contaminación física se define como la presencia de objetos extraños en el alimento que potencialmente podrían causar un daño a la persona que los consume, ¿no? Tales como heridas, atragantamiento. Y veamos entonces algunos ejemplos que los van a ayudar para comprender mejor este concepto, este tipo de contaminación. Por ejemplo, yo podría preparar alguna comida a base de pollo y algún huesito, en particular alguno pequeño, quedar ahí en una preparación, ¿no? Esto es un riesgo potencial. Astillas de vidrio, ¿no? Si se rompió algo y llegaron al alimento de alguna manera, o no necesariamente hablamos de cocinas. Por ejemplo, esto puede suceder en una embotelladora, ¿no? Que se rompe, es común que estalla una botella y puede pasar, si no se toman las medidas de resguardo necesarias, que algún trocito de vidrio termine en un producto. Tenemos también semillas o carozos, ¿no? Podría ser alguna pequeñita o algún pedacito de estos elementos, cáscaras de huevo. Ahí arriba también algún elemento proveniente del packaging, del envase. ¿Ven? Un ganchito, por ejemplo, cuando se consume fiambre, o alguna parte pequeña de un envase, espinas, en el caso de pescado, objetos que el manipulador tiene puestos, como puede ser aritos, pulseritas, alguna parte de estos. Un insecto en un alimento también es una contaminación física. Pelo, un cabello. Alguna parte que se rompa de algún elemento utilizado en una cocina, ¿sí? Todos estos son ejemplos, pero hay muchísimos casos de elementos que pueden generar contaminación física. A veces a nivel industrial puede ser alguna parte de algún equipo que se utiliza para el envasado, por ejemplo, ¿no? Que caiga alguna tuerquita, algún elemento proveniente de algún equipo. Bueno, entonces, ¿qué cuidados tenemos que tener para evitar este tipo de contaminación en particular? Por un lado, cuidados personales, ¿no? Del manipulador. Cabello recogido, además cubierto, ¿no? Para evitar esta contaminación con algún cabello. Las uñas son otro factor que puede llegar a ser un contaminante. Usar esmalte, piensen que si se descascara también puede llegar a caer en un alimento. Entonces, uñas cortas, sin esmalte. Evitar, en realidad están prohibidos, digamos, el uso de objetos personales cuando estamos elaborando alimentos.
¿Qué otros cuidados? También tenemos que tener cuidados con los elementos que utilizamos para elaboración de los alimentos. Como, fíjense acá, qué sucede cuando están esos elementos muy deteriorados. Entonces se incrementa el riesgo de que alguna fracción de estos elementos termine en el alimento. Por ejemplo, una rejilla ahí, ven que está demasiado rota, una esponjita que se puede terminar quedando alguna partecita cuando limpiamos algún material que luego va a estar en contacto con los alimentos. El vidrio, ya lo mencionamos antes, ¿no es cierto? Hay que descartarlo con mucho cuidado y asegurándose de que ninguna parte quede en algún lugar que pueda representar un riesgo. ¿Qué otra cuestión? También hay que tener cuidado, como mencionamos antes, con los envases y los envoltorios. ¿Ven? Por ejemplo, ahí, vieron cuando abrimos la botella de aceite, hay una parte pequeñita, que hay que tener cuidado, que no queden las mesadas, donde por ahí después apoyamos algo o vamos a amasar. En particular, a veces, dependiendo de los colores, puede haber alguna confusión. También cosas en la cocina, como los fósforos, artículos de ese tipo, hay que tener cuidado. Los envoltorios, imagínense, por ejemplo, este trozo de carne, que tal vez cuando se frisa, por ejemplo, si es carne picada, y uno, si le sacase el envoltorio y eso está congelado, podría quedar alguna parte atrapada y retenerse, quedar algún pedacito en ese bloque de carne, y luego, sin que nos demos cuenta, terminar en el alimento. Y lo mismo con bandejas, bueno, distintos elementos que forman parte de los envoltorios, y que cuando los retiramos tenemos que ser muy cuidadosos. Bueno, también el lugar, el espacio donde trabajamos debe estar acondicionado para evitar la contaminación física. Tenemos que tener un manejo adecuado de plagas, ¿no es cierto? Recuerden también que si tengo un insecto en un alimento constituye una contaminación física, entonces tenemos que, es un punto importante, controlar que no haya plagas en los espacios donde se elaboran, se almacenan, se depositan alimentos. También tenemos que proteger a los alimentos cuando los almacenamos en recipientes herméticos, en bolsas, ¿no? También esto nos ayuda a evitar estos temas con las plagas, las moscas, las hormigas que suelen aparecer. También para evitar estas cuestiones con las plagas, es importante mantener la higiene del lugar, y los espacios, ¿no? Reducir riesgos asociados al lugar. Fíjense ahí, si yo tengo esa pared descascarada o tengo grietas, por un lado, eso favorece que puedan anidar, vamos a verlo después en otra clase, plagas, pero aparte también podría caerse un trocito de esa pintura o de ese reboque que está medio suelto en el alimento. Si por ejemplo esto está en el techo de un espacio en donde estamos elaborando. Bueno, hasta la contaminación física, ¿alguna duda con esto? ¿O alguien quiere dar algún ejemplo, algo que les haya pasado? No sé si en el chat había algún mensajito. Bueno, si se les ocurre algo, lo pueden comentar. Bueno, a ver, ahí me parece que hay un mensajito. Todo bien hasta acá. Bueno, perfecto. Puede ser en un vaso detergente cuando se enjuaga mal y uno sirve la bebida. Esa, ¿sabes qué? Esa la vamos a ver ahora. Esa no sería física, que es sea una contaminación química. Ponele que sean los padres, a quien sea. Ay, no escuché bien. Pedazo de virulana, como salió en el noticiero de un... Ah, sí, totalmente. Eso también es un caso de contaminación física. Vieron que veíamos recién el tema de los materiales, de los elementos que se utilizan para limpiar, ¿no? Por ejemplo, apósitos cuando tienen una herida. También,
Sí, eso también. Hay algún micrófono abierto, ¿no? Sí, eso sí podría ser un riesgo. Hay que cuidar mucho. Ay, Moni, te cerré el audio, queriendo cerrar los de otros. Moni. ¿Ahora? Ahí está. Ahora está, perdón. No, está bien. Bueno, ahora sí vemos entonces lo que comentaba un poco la compañera recién, dio un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, detergente, si yo enjuago mal un vaso y después sirvo una bebida ahí, y entonces tengo también una contaminación. Pero en ese caso, estamos en presencia de lo que llamamos contaminación química. Es la presencia de productos químicos en los alimentos que pueden resultar nocivos o tóxicos a corto, mediano o largo plazo, ¿no? No siempre las intoxicaciones de este tipo son agudas, digamos, que son en el momento, sino que a veces, si tengo reiterado consumo de algún producto químico, puedo llegar a tener un problema, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para que les quede más claro. Una podría ser productos de limpieza, como decían recién, detergente, ¿no? Lavandina, qué sé yo, cualquier producto de limpieza. Plaguicidas, que no necesariamente, acá bueno, está por ejemplo estos, ¿no? Los que uno utiliza en la casa, pero también podrían ser utilizados en la producción, por ejemplo, de alguna fruta y que no se tuvo el cuidado o el respeto de los tiempos necesarios para que ese producto no resulte tóxico, y bueno, se puede llegar a tener también una contaminación química. Solventes o combustibles pueden ir a parar si uno no tiene cuidados correctos a los alimentos. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de productos, que por ejemplo la soda cáustica, que si uno la mira, se puede confundir con algún producto de la cocina, ¿no? Por ejemplo, con sal gruesa. Y todo lo que sea tenga aspecto parecido a la sal o al azúcar, es un problema, porque si uno almacena incorrectamente, por ejemplo, en algún recipiente que pueda confundirse con otro producto, con algún producto de este tipo, pueden derivar luego en una contaminación de algún alimento no deseado, ¿no? Entonces, tenemos que tener ciertos cuidados. Ya se darán cuenta, por lo que veníamos diciendo, que un aspecto muy importante es cómo vamos a guardar los productos riesgosos. Nunca tienen que estar estos elementos, que pueden ser tóxicos, en el área donde vamos a estar manipulando los alimentos. Bueno, estos que estamos mencionando, ¿no? Productos de limpieza, desinfectantes, venenos para roedores, etc. Tenemos que ese tipo de elementos, disponerlos en espacios específicos para los mismos. Tener un lugar exclusivo donde colocar este tipo de productos, y nunca en ese espacio se debe compartir con productos alimenticios. Algo muy importante es que este espacio se mantenga ordenado, que los productos estén etiquetados, que sepamos qué es cada cosa, y cuando producimos y participan distintos manipuladores, ¿no? Compartimos espacios de trabajo, algunas veces algunas cosas es conveniente guardarlas bajo llave, ¿no? Esos son criterios que hay que tener, definir, para evitar esta contaminación. Por otra parte, acá hay algo que es muy frecuente, que es utilizar envases como gaseosas para almacenar productos químicos. Esto hay que evitarlo, ¿no? Hay que evitar, porque el envase gaseosa se asocia con la gaseosa, con una bebida. Entonces se debe evitar, porque, bueno, una confusión que puede ocasionar una intoxicación. En caso de realizar de todas maneras esta práctica, que no es recomendable, hay que ponerle carteles bien claros, ¿no? Bien identificados, bien, que claramente
se sepa que esto no es una gaseosa ni una bebida, sino que tiene un producto que es tóxico. Y lo que nunca debemos hacer, pero nunca, es lo contrario, ¿no? Almacenar alimentos en envases vacíos de productos químicos. Eso nunca, porque no hay formas seguras, digamos, de eliminar un producto químico completamente de un envase. Eso nunca se debe hacer. Bueno, vimos los dos primeros tipos de contaminación. Vamos a pasar ahora a la contaminación biológica. Vamos a suele estar el horno de biológicos como bacterias, hongos, parásitos y virus que pueden causar enfermedades. Los microorganismos tienen una característica muy particular, y es que, por ejemplo, ahí ustedes ven una porción de un pastel de papas, y a simple vista nosotros, si eso está contaminado, no podemos detectarlo, ¿no? Tenemos que recurrir a equipamiento especial para saber si ese producto está bien o no. Un microscopio, por ejemplo. Además, no solamente que no se pueden ver los microorganismos a simple vista, sino que muchas veces ni siquiera modifican el sabor de un alimento. Entonces, si no tenemos cuidado, fácilmente podemos terminar con un problema, ¿no? Con una intoxicación alimentaria. Bueno, ¿y dónde se encuentran estos microorganismos que pueden contaminar a los alimentos? Los microorganismos están ampliamente distribuidos. Por ejemplo, el agua puede ser una fuente de contaminación. Objetos que usamos frecuentemente, un celular, el picaporte, distintos elementos. Artículos que usamos en la cocina, utensilios, distintos elementos. Los animales, ¿no? Son portadores, piensen que un animal doméstico, bueno, está en contacto con la tierra, en distintos lugares, entonces pueden ser portadores son portadores de bacterias. Nosotros mismos tenemos bacterias, ¿no? En las manos, el intestino está colonizado de distintas bacterias, en las mucosas, como la saliva, bueno, en el suelo, en la tierra. Entonces vamos a considerar, es importante que vayamos internalizando, que tengamos presente, ¿no? Que las bacterias están en todas partes prácticamente, y en estos lugares donde estamos mencionando específicamente, para ir tomando conciencia de los cuidados y para entender los porqué de las medidas que tiene que tomar un manipulador de alimentos. Cuando hablamos de bacterias, tenemos que decir también que hay algunas bacterias que no son malas, ¿no? Y hay otras que sí lo son. Hay buenas y hay malas. Porque a nivel de los alimentos, también las bacterias buenas tienen un rol importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay productos que son fermentados, no solo bacterias, sino microorganismos en general, ¿no es cierto? Como los yogures, los quesos. En el intestino tenemos flora que nos protege justamente contra bacterias patógenas y que tienen inclusive funciones en la nutrición. Ven ahí ciertos embutidos, ¿no? Que se producen en los procesos productivos, incluyen fermentaciones, ¿no? Que modifican el sabor, que los hacen más agradables. Esas fermentaciones son procesos que tienen que estar controlados justamente para que las que actúen, o los que actúen, sean microorganismos benéficos, ¿no es cierto? Que nos aportan un mejor sabor. En la leche materna hay muchas bacterias que también favorecen la inmunidad, por ejemplo. Y hay otras, como las que se encuentran en los alimentos contaminados,
ciertos tipos en particular, o estas que mencionamos que podemos tener nosotros en nuestras manos, que son lo que conocemos como microorganismos patógenos, es decir, que pueden causarnos enfermedades. Cuando hablamos de microorganismos tenemos que tener en cuenta algo muy importante. No es lo mismo una bacteria, tener un alimento que tiene una bacteria, que en general, que haya una sola bacteria es un riesgo muy bajo, ¿no? De que ese alimento nos vaya a enfermar, que si tenemos un alimento con una gran cantidad de un microorganismo patógeno. Este alimento, el riesgo de que nos enferme es alto, ¿no? Entonces, lo que debemos evitar es que justamente esa multiplicación tenga lugar. ¿Y cuándo? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a evitarlo? Tenemos que tener en cuenta que para que la multiplicación, para que ese microorganismo se reproduzca, se tienen que dar una serie de condiciones, ¿no? Es como los seres humanos, necesitamos ciertas condiciones para la vida, y los microorganismos también. Vamos entonces ahora a hacer un recorrido por cuáles son esas condiciones que favorecen la multiplicación de los microorganismos, como para ir internalizando también luego y relacionándolo con los cuidados que vamos a estar mencionando. Bueno, acá esto obviamente es una representación. Yo les cuento que en general todos los alimentos tienen ciertas cantidades de microorganismos, y cuando hablamos de microorganismos nunca hablamos de 1, 2 o 3, siempre son cantidades que se cuentan en números muy, muy grandes, ¿no? Pero esta representación es para que comprendamos, a grosso modo, cómo es que se multiplican los organismos, ¿no? Si yo tengo un alimento que tiene estas 3 bacterias, y supónganse que pasa media hora, se duplica su cantidad, es decir, que de 3 pase a 6. Ahora, ya no, parto de una nueva situación, ya no tengo 3, ahora tengo 6. Si transcurre otra media hora, estos 6 microorganismos van a pasar a ser 12. Y ahora arranco en otra situación, ya tengo 12 microorganismos. En media hora van a ser 24, y luego 48, y luego 96, y así, ¿no? O sea, la multiplicación que tienen, la forma que tienen los microorganismos de multiplicarse, se dice que es exponencial. Entonces, el tiempo es un factor importante que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la contaminación biológica de los alimentos. Para conservar la inocuidad, es muy importante tratar de reducir al mínimo el tiempo que un alimento pase en condiciones propicias para el desarrollo microbiano. Otro factor a considerar es la temperatura. Tenemos que evitar temperaturas intermedias, que ahora vamos a ver cuáles son, porque favorecen que la multiplicación de los microorganismos se acelere, ¿no? Acá en este dibujito, no sé si lo llegan a ver bien, pero es un termómetro que tiene marcadas distintas zonas, ¿no? Por un lado están las temperaturas por debajo de los 5 grados, ¿no? En particular por debajo de los menos 18, que es la temperatura que tiene que tener un freezer, ¿no? Acá estamos en una zona donde, si bien los microorganismos tengan en cuenta que a bajas temperaturas no mueren, pero sí no se multiplican muy lento, digamos que es como, fíjense acá está representado como para acordarse, como que quedan dormidos, ¿no? Hay una multiplicación muy lenta. En la medida que vamos aumentando la temperatura, esos microorganismos, bueno, ya se van a ir multiplicando un poquito más, y hay una región entre los 5 y los 60 grados más o menos, que es donde es la zona que vamos a llamar de peligro, donde se pueden multiplicar. Pero dentro de esa zona, a su vez, hay una zona de mucho mayor riesgo, ¿no? Que es entre los 15 grados aproximadamente y los 50. En esta zona, ¿vieron esa multiplicación que recién, por ejemplo, decía cada media hora? Bueno, se va a hacer mucho más rápido, se acelera muchísimo,
la multiplicación de los microorganismos. 37 grados es ideal, a esa temperatura les encanta. Entonces vamos a tener que evitar estas zonas. Cuando superamos estas temperaturas, ya empezamos a entrar en una zona donde cada vez a los microorganismos les cuesta más multiplicarse y finalmente mueren, ¿no? Ya, por ejemplo, a 100 grados logramos matar a los microorganismos. También un poco dependiendo, hay muchos tipos de bacterias, de hongos y demás, que tienen cada uno su comportamiento específico, ¿no? En general, por encima de 75 grados ya estamos en una zona de bastante seguridad alimentaria. Entonces vamos a evitar, como dijimos, que el alimento pase mucho tiempo entre 5 y 60 grados. Otra cuestión a considerar es la actividad acuosa. El término actividad acuosa no es humedad, sino que es agua disponible para los microorganismos, porque ellos obviamente necesitan para sus procesos agua, por lo tanto si la tienen, se ve favorecida la multiplicación. Acá les muestro solo a modo de ejemplo un alimento seco, por ejemplo un snack que va a tener baja actividad acuosa, y un alimento con mayor humedad que va a tener mayor actividad acuosa. Obviamente este alimento va a ser de mayor riesgo. Hablamos de actividad acuosa porque podemos tener un alimento de aspecto bastante húmedo, pero que sin embargo tenga, por ejemplo, mucha sal en solución, o que tenga altas cantidades de azúcar. Por ejemplo, una mermelada. En estos casos, el agua está como retenida. Moni, prende el micrófono que lo desactive de vuelta. Moni, Ahí está. perdón, No, está bien, no sé qué llegaron a escuchar. No, que quise cerrar un micrófono y se me cambia. Bueno. Quedaste en que la mermelada había mucha azúcar. Claro, cuando hay alimentos que se baja la actividad acuosa porque tienen en solución, mucho ruido, algún micrófono, en solución alta concentración de azúcares o de sal, por ejemplo, entonces se reduce la disponibilidad de agua para los microorganismos. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es el pH o la acidez que tenga un alimento. En general, si el pH es muy bajo, se ve desfavorecido el desarrollo de los microorganismos. Acá tenemos una escalita que no es solo de alimentos, vemos distintas cosas, por ejemplo una batería como extremo, digamos un pH muy bajo. Acá les cuento una cosa, la acidez es al revés que el pH, digamos. Cuando yo tengo un pH bajo, es que tengo un alimento muy ácido. ¿Ven? Por ejemplo, el limón tiene pH de 2, es un alimento ácido. Y cuando tengo un pH más alto, como por ejemplo 8 para el huevo, es un alimento más alcalino o más básico, que sería lo contrario a ácido. El pH de 7 es lo que consideramos pH neutro, ¿sí? El agua tendría un pH de 7. Y los microorganismos encuentran la mejor zona, digamos la zona de confort, en torno al pH neutro a ligeramente alcalino. Digamos que por acá, fíjense acá tengo claras de huevo, la sangre, o que podría ser similar a la carne, ¿no? En esta zona los microorganismos se sienten mucho más a gusto, ¿no? Y la acidez dijimos que inhibe el desarrollo de patógenos. En general, por debajo de 3,5 no vamos a encontrar desarrollo de bacterias patógenas. Sí pueden desarrollarse algunos hongos, eso después lo vamos a ver, que también tienen sus
problemas, ¿no? Pero las bacterias patógenas, a esos pH tan bajos, no pueden desarrollar. Otro factor que favorece, que es importante en cuanto a la multiplicación de microorganismos, es la disponibilidad de nutrientes, igual que nosotros, ¿no es cierto? Ellos necesitan alimentos ricos en nutrientes, y si los tienen, la multiplicación se va a ver favorecida. Por ejemplo, algunos medios que son favorables para los microorganismos son estos, ¿no? La carne, el huevo, la leche. Hay que tener particular cuidado con esos alimentos. También hay que considerar el factor oxígeno. La multiplicación se va a ver afectada por la presencia o ausencia de oxígeno. En ambos medios pueden desarrollarse microorganismos, ¿no? Pero vamos a ver que el tipo de microorganismo que se desarrolle va a depender de esta condición. Decimos que los microorganismos pueden ser aerobios o anaerobios. Los microorganismos aerobios son los que necesitan oxígeno para multiplicarse. Entonces, en un medio así, digamos en un alimento que está expuesto al oxígeno, se pueden desarrollar. Recordemos que el oxígeno está en el aire que estamos respirando en este momento. Y por otra parte están los anaerobios, que son microorganismos que en algunos casos requieren estrictamente que no haya oxígeno para poder desarrollarse, y otros microorganismos anaerobios pueden vivir con oxígeno, pero si no hay, se adaptan, ¿no? Entonces eventualmente pueden vivir sin oxígeno. Este tipo de microorganismos podrían desarrollar en un medio, como vemos ahí, que está, por ejemplo, en una conserva, podría desarrollar un microorganismo de este tipo. Después vamos a ver, cuando veamos las enfermedades transmitidas por alimentos, casos específicos, ¿no? De bacterias que necesitan estos medios. Bueno, entonces, en función del riesgo de contaminación, vemos que hay distintos tipos. Por ejemplo, las carnes, que pueden ser crudas, cocidas, alimentos a base de huevo, los lácteos, ciertos alimentos que por ahí tienen varios ingredientes, comidas de alta humedad, condiciones favorables, pescados, que son alimentos que tienen mayor riesgo, ¿no?, de contaminación. Por otra parte, vemos otros alimentos, por ejemplo, acá tenemos alimentos secos, panificados, el azúcar o la sal, harinas, acá tenemos saquitos de té, entre otros, ¿no? La miel, que yo les decía antes que por tener alta concentración de azúcar tiene baja actividad acuosa, que son alimentos que tienen menor riesgo, ¿no? Entonces, esto también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de considerar cómo vamos a manipular los distintos tipos de alimentos. Cuando hablamos de contaminación biológica, es importante que tengamos en cuenta esta terminología, la vamos a estar utilizando mucho a lo largo del curso, que es hablar de las enfermedades transmitidas por alimentos. Que son, como les decía antes, principalmente causadas por alimentos contaminados con microorganismos. Suelen tener síntomas comunes como náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones. Después vamos a dedicarnos a una clase a trabajar mucho y a explicar en detalle este tipo de enfermedades. Y veamos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la salmonela, fíjense, asociado a los lácteos, al huevo. Hay otras bacterias que las vamos a asociar más a la contaminación por parte del manipulador, ¿no es cierto? Hay bacterias que las tenemos en las fauces, por ejemplo, como las estafilococos. Acá vemos otra, Bacillus cereus, asociada a estos productos. Hay una enfermedad que es muy crítica porque suele tener alta mortandad en algunos casos, ¿no?, cuando se complica de alguna forma, que es la Escherichia coli. Y otra bacteria, el Clostridium, que también genera una enfermedad transmitida por alimentos. Ya las vamos a trabajar estas con mayor detalle en otro encuentro.
Bueno, vamos a ver ahora entonces algunas acciones, así como vimos con los otros tipos de contaminación, que nos pueden permitir evitar la contaminación biológica. Tenemos que tener en cuenta tres cuestiones. Por un lado, la protección de los alimentos, o sea, proteger al alimento de la contaminación. Por otra parte, prevenir la multiplicación de los microorganismos en los alimentos. Y también la posibilidad de destruir microorganismos presentes en los alimentos. Y vamos a ver algunos ejemplos, porque esto también lo estaremos trabajando en los próximos encuentros. Una manera de proteger que el microorganismo, evitar, digamos, que el microorganismo llegue al alimento, es utilizar agua y materias primas seguras, ¿no es cierto? El agua tiene que ser potable, no tenemos que tener en cuenta qué tipo de agua estamos utilizando, analizar el agua, en caso fundamentalmente que sea agua de pozo, cuidar los alimentos que utilizamos que son procesados, chequear las fechas de vencimiento. El agua, les comento que se puede potabilizar agregando 2 gotas de lavandina por litro de agua y dejando que repose durante 30 minutos y después la podemos usar, ¿no? Y también otra forma de potabilizar agua es servirla durante 3 minutos. Otra acción destinada a proteger a los alimentos de la contaminación es cuidarlos durante el almacenamiento, ¿no? Siempre sobre todo cuando almacenamos alimentos ya para una producción, que tenemos una cantidad un poco más importante de materias primas, tenemos que tener en cuenta que tienen que estar siempre separados del suelo, ¿no es cierto? Ubicarlos en tarimas que por lo menos estén separadas 20 centímetros del piso, de las paredes, porque esto permite que circule el aire y se evita la humedad, ¿no? También es importante que los espacios que tengamos para almacenar alimentos sean los adecuados, porque siempre que hay acumulación, tenemos distintos riesgos, ¿no? Ya vamos a ver también en otro encuentro las cuestiones asociadas a la rotación de los productos, para evitar utilizar productos vencidos, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora una cuestión, ya acercándonos a lo que les comenté un ratito antes, que es la contaminación cruzada. Vamos a distinguir 2 tipos de contaminación. Por un lado, la contaminación directa. Fíjense, esta persona estornudando sobre un alimento, ¿no? Y inoculando con bacterias que se encuentran en sus fauces. Les voy a pedir si cierran los micrófonos, porque estamos escuchando ruido. Entonces los contaminantes directamente pasan del manipulador al alimento, ¿no? Es una contaminación que llamamos directa. Pero en otros casos se da lo que se conoce como contaminación cruzada. Fíjense, ¿qué es lo que sucede? La contaminación se va a transferir en estos casos a través de alguna superficie o utensilios que en la cual no se cumplió, digamos, con una correcta limpieza y desinfección. Vean acá, tenemos una tabla limpia, ¿no? Que está bien, desinfectada, que cumple con todos los requisitos. Sobre esa tabla cortamos un alimento crudo, ¿ven? Por ejemplo, acá un pescado. Entonces, los alimentos crudos, por supuesto, tienen ciertas cargas microbianas, de manera tal que esos microorganismos van a ser transferidos a la tabla. Es decir, que esa tabla quedó contaminada. Luego cortamos ahí un alimento que se va a consumir sin otro procesamiento, ¿no? Un tomate, por ejemplo, que voy a usar para una ensalada, para un sándwich, para lo que sea. Este tomate quedó ahora contaminado. Se produjo una contaminación cruzada. Tal vez el tomate no tenía ningún tipo de contaminación, pero la está recibiendo desde los utensilios, desde la tabla y desde el cuchillo. Se usa el mismo cuchillo. Otra cosa es esta, por ejemplo. Acá capaz que no los corté en el mismo lugar, pero los tengo cerquita, entonces los apoyo y ahí también se puede transferir microorganismos de un alimento contaminado a uno que no lo está.
Entonces tenemos que evitar la contaminación cruzada. La contaminación cruzada también se puede dar, en el caso anterior lo vimos por la tabla, por el cuchillo, pero también podemos ser nosotros, con nuestras propias manos, ¿ven? Si manipulo una pieza de pollo cruda, por más que haya tenido las manos limpias, mis manos quedan contaminadas. Si después entro en contacto con un alimento que se va a consumir sin ningún procesamiento posterior, por ejemplo, de nuevo, un tomate, lechuga, bueno, cualquier cosa, cualquier verdura que, por ejemplo, voy a utilizar para preparar un sándwich, desde mis manos estoy contaminando toda esa preparación. El tomate, estoy agarrando el pan acá, por lo tanto voy a tener un alimento final que está contaminado. Entonces siempre es un requisito separar alimentos crudos de cocidos. Por ejemplo, las carnes de los productos listos para comer. En la heladera hay que tener cuidado, no solamente cuando estamos procesando, sino también cuando los almacenamos, ¿no? Usar equipos y utensilios distintos para crudos que para cocidos, ¿no? Fíjense acá, esto estaría correcto. Guardar en distintos recipientes, todo bien ordenado, todo tapado en la heladera. Bueno, esto es un poco un ideal, ¿no es cierto? En los lugares donde se preparan cantidades importantes de alimentos, restaurantes, bares o distintas industrias dedicadas al procesamiento de alimentos, e incluso en los hogares sería ideal tener distintas tablas o utilizar distintos elementos para distintos productos, ¿no? La carne cocida en una tabla, la carne cruda en otra, porque además son a veces difíciles de limpiar y sanitizar. Entonces es importante evitar contaminación cruzada. Por ejemplo, para el pan, puede ser una tabla u otra cosa, ¿no? Pero algo que no estemos mezclando y haciendo contaminación cruzada. Entonces, en algunos lugares, lo que hacen es utilizar tablas de diferentes colores, o podría ser un plato, o podría ser, bueno, cualquier elemento, pero saber que no vamos a estar mezclando. Bueno, otra cuestión importante respecto de proteger a los alimentos de la contaminación es la cuestión asociada a la higiene, ¿no? De manos, de lugares como la heladera, la cocina, el espacio en general, los pisos, los elementos como en ese caso una asadera, ¿no? Siempre es importante la higiene. Bueno, y fundamental para el manipulador de alimentos, el lavado de manos, ¿sí? Y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis y ver algunas cuestiones con un poquito más de detalle. Fíjense, acá tenemos una mano, ¿no? El dorso y la palma. Lo que está en celeste representa zonas que habitualmente se lavan correctamente. Lo que está en anaranjadito son partes que habitualmente no se lavan correctamente. Y lo que está en rojo son zonas donde directamente muchas veces no se llegan a lavar, ¿no? Para que esto no suceda, para que toda la mano quede correctamente higienizada, tenemos que seguir algunos procedimientos, ¿no? Que ahora con la cuestión del COVID todos las tenemos un poco más claros cómo se debe hacer el lavado de las manos. Por un lado, primero aplicamos jabón. En los espacios, por ejemplo en las pupas, lo que es recomendable es que haya jabón líquido, ¿no? Porque los panes de jabón también sufren contaminación, entonces se les pide jabón líquido. Se coloca el jabón, se van a primero frotar las palmas entre sí, bueno, haciendo este tipo de movimiento. Después vamos a frotar entre los dedos, de esta manera. Finalmente, detrás de las manos. Luego vamos a higienizar los pulgares, detrás de los dedos. Fíjense todas las partes que tenemos que considerar limpiar cuando nos lavamos las manos. Las uñas en el centro de la palma las frotamos,
las muñecas, y una vez que tenemos todo eso hecho, recién vamos a enjuagar y secar. Ideal, después de todo esto, también se puede utilizar alcohol en gel, ¿no? A los que son pupas se les pide también usar toallitas descartables, ¿no? Porque una toalla de tela también se puede contaminar. Bueno, ¿y cuándo nos tenemos que lavar las manos? Esto es algo como muy general, ¿no? Pero importante tenerlo en cuenta. Después que usamos transporte público, ¿no? Ya sabemos que el transporte público es una fuente de contaminación tremenda. Antes y después de ir al baño. Recuerdan que dijimos que tenemos bacterias en el intestino, ¿sí? Entonces, antes y después de ir al baño es muy importante lavarse las manos. Y dirán, ¿por qué antes? Bueno, antes también, porque recuerden que hay otro tipo de infecciones, ¿no? Entonces, también por preservar nuestra salud, siempre antes y después de ir al baño hay que lavarse las manos. Antes y después de comer y cocinar. O sea, cuando vamos a comer, también para evitar ingerir con el alimento que vamos a comer bacterias que pueden estar en las manos. Bueno, y cuando vamos a cocinar, ni hablar, estamos acá abocados a eso, ¿no? A los cuidados siempre que vamos a manipular alimentos. ¿Se acuerdan otro lugar donde había bacterias, ¿no es cierto? En las mucosas, en la nariz, en la boca. Entonces siempre después de sonarse la nariz, de toser, de estornudar. Cuando vamos antes y después de curarse una herida, ¿no? Porque ahí también la sangre también puede ser portadora de distintas bacterias. Después de tocar la basura, después de tocar dinero, el dinero pasa de mano en mano, siempre es un objeto muy contaminado. Vamos a ver que hay muchas bacterias que están en la tierra, ya lo vimos antes, que era un reservorio de bacterias, entonces siempre que estamos en contacto con la tierra, lavarse las manos. Cuando tocamos animales, y como muy particularmente, cuando estamos manipulando alimentos, las carnes y los huevos, recuerden que son crudos muy contaminantes, así que después de manipularlos, siempre lavarse las manos. Bueno, vamos ahora a hacer un poco de foco en el término higienizar. Porque higienizar no es limpiar ni es desinfectar, sino que es el conjunto de ambas operaciones, limpieza más desinfección. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, cuando hablamos de limpieza, nos referimos a todos los procedimientos que hacemos para eliminar esa suciedad visible, ¿no es cierto? Restos de alimentos, sacar la grasa, entonces usamos las esponjas, los cepillos, ¿no es cierto? Entonces restregamos, utilizamos detergentes, desengrasantes, y sacamos la suciedad más visible. Es muy importante eliminar esta suciedad, ¿no? Por ejemplo, a veces en la grasa se pueden ocluir microorganismos, que inclusive si yo pasase por encima un agente desinfectante, ese microorganismo queda protegido y el desinfectante no llega. Por eso la operación de limpieza siempre es previa a la desinfección, por estas cuestiones, ¿no? Después de limpiar tenemos que desinfectar, para recién ahí decir que una superficie está higienizada o sanitizada. ¿Y qué quiere decir desinfectar? Quiere decir reducir la otra suciedad, ¿no es cierto? La que es invisible, o sea, bajar el número de microorganismos. Entonces, para esto tenemos que usar agentes específicos, como son la lavandina o el alcohol 70, o sea, agentes que tengan un efecto en los microorganismos, que puedan eliminarlos. Ahora les voy a comentar algunas pautas, algunos datos que les pueden servir a la hora de limpiar superficies, ¿no? Como pisos, mesadas, heladeras, bueno, etc. Primero, limpiamos, como ustedes saben, con detergente y con agua. Después, podemos desinfectar, por ejemplo, una mesada, ¿no? La limpiamos con detergente y agua, podemos enjuagar, y desinfectamos con lavandina diluida, que ahora vamos a ver en la próxima diapositiva cómo la preparamos. Y después, por ejemplo, si yo en esa mesada voy a amasar,
posteriormente a desinfectar con lavandina, tengo que enjuagar, ¿no es cierto?, para evitar que quede un resto de ese producto en esa superficie. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que preparar la lavandina para desinfectar? Los que quieran habilitarse como pupas, uno de los requisitos es que tienen que utilizar productos de limpieza que tengan rótulos, ¿sí? Ahora es muy frecuente utilizar productos sueltos que se compran en las químicas y demás. El problema con ese tipo de productos, que suelen ser más económicos, es que desconocemos cuál es la concentración exacta de lo que nos están vendiendo. Y saber esas concentraciones es importante porque podemos saber cómo trabajarlas para que realmente cumplan con su función. Si yo tengo una lavandina que es ustedes fíjense después cuando terminen la capacitación o mañana cuando quieran, si tienen alguna botella de lavandina en la casa, ¿qué dice la etiqueta? Puede decir 25 gramos de cloro por litro, es por ejemplo, de Ayudín, la lavandina común, digamos, ¿no? Y hay otras que son más concentradas, 55 gramos por litro. Estas dos son las que pueden encontrar más frecuentemente. Esa marca en particular creo que es la botella que es blanca. Entonces, si yo tengo una lavandina de cualquier marca, que es 25 gramos de cloro por litro, la manera correcta de diluirla para que cumpla su efecto como desinfectante es colocar en 1 litro de agua 4 cucharadas soperas llenas, ¿no? Que son 40 mililitros. Por supuesto, si están preparando 5 litros, bueno, tendrán que poner 5 veces esto, ¿no? Tenemos que poner 200 mililitros. Si tengo una lavandina que es más concentrada, de 55 gramos de cloro por litro, o 60 gramos de cloro por litro, bueno, en estas concentraciones, lo que vamos a hacer es poner 2 cucharadas soperas en 1 litro de agua. Si tengo más cantidad de litros de agua, bueno, proporcionalmente incrementó la cantidad. Y de esa forma yo estoy garantizando preparar la lavandina correctamente para que la desinfección sea adecuada. Una cuestión importante respecto del uso de este tipo de lavandinas, ¿no? Cuando hacemos la dilución, tenemos que diluir, como dijimos recién, respetando las cantidades de lavandina y de agua. Siempre que hacemos soluciones de lavandina en agua, utilizar agua fría, porque con el agua caliente se pierde el efecto de desinfección, de poder desinfectar. Recuerden algo para tener en cuenta, cuando ustedes tienen piletas en el verano, ¿no? Que una arma en la casa, o tienen alguna pileta de natación, el cloro se va agregando todos los días, porque se va perdiendo, y la temperatura del agua favorece que se pierda más rápidamente. Por eso en el verano todos los días se hace un agregado de cloro a las piletas. Por eso mismo también hay que prepararla en el día, no se tienen que dejar más allá de 24 horas, porque va perdiendo el efecto de desinfectante. Y se recomienda no utilizar lavandinas que sean aditivadas, ¿no? En el caso de alimentos, o de espacios donde se manipulan alimentos. Otra cuestión importante, no tenemos que mezclar nunca la lavandina con otros productos, como con detergente, con alcohol, con vinagre, con amoníaco. ¿Por qué? Porque se producen reacciones químicas que por un lado pueden generar compuestos que nos resulten tóxicos, que nos irriten, que nos hagan daño de alguna manera, y por otra parte también se pierde el efecto, ¿no? Se pierde el efecto desinfectante. Bueno, vamos bien. ¿Tienen alguna duda? Cualquier cosa, me paran. Bueno, también es importante tener en cuenta cuando vamos a desinfectar. Ahora casi todos creo que ya saben prepararlo, pero bueno, es muy útil para ciertas superficies, ¿no? Estas cuestiones de los elementos de uso frecuente en la casa o en los establecimientos donde se elaboran alimentos, tener alcohol 70, ¿no? Esto significa preparar alcohol de manera tal que tenga 7 partes de alcohol, hablamos de alcohol 96%, que es el alcohol
que utilizamos habitualmente con fines medicinales, 7 partes y 3 partes de agua. Por ejemplo, si quiero preparar 1 litro, pondré 700 mililitros de alcohol y 300 mililitros de agua. Y proporcionalmente, si quiero preparar la mitad, bueno, pondré 350 y 150 y así. Bueno, también tenemos que cuidar la limpieza de los elementos que utilizamos en la cocina, ¿no? Para la preparación de los distintos productos o de los distintos alimentos. Esto todos lo deben hacer así, pero bueno, vamos a recordarlo. Siempre la primera etapa es sacar cualquier resto grosero de alimento o de preparación. Entonces se hace un raspado, luego se enjabona, se va a enjuagar, y recuerden después que estamos hablando que para que algo esté sanitizado tenemos que cumplir las 2 operaciones, ¿no? Limpiar y desinfección. Entonces, finalmente, es aconsejable hacer una etapa de desinfección. Esa desinfección se puede lograr sumergiendo en agua caliente a 80 grados durante 1 minuto, y también rociando con alcohol 70, es otra forma de desinfectar. Bueno, cuando hablamos de higiene también es importante, ya lo mencionamos, pero lo volvemos a decir, controlar la presencia de plagas, tener mucho cuidado con los cestos de basura. Recuerden que es una fuente de contaminación, tienen que estar tapados y siempre apartados del lugar donde están manipulando los alimentos. Las mascotas son muy lindas, pero realmente hay que evitar que estén en las cocinas, ¿no? Donde están elaborando o manipulando alimentos. Bueno, entonces ya trabajamos bastante el concepto de proteger, vamos a ver ahora el concepto de prevenir y destruir. Acciones que nos permiten evitar la contaminación biológica. Y vamos a ver ahora algunas que tienen que ver con prevenir la multiplicación de los microorganismos o bien destruirlos. Bueno, un factor clave, como ya dijimos, es la temperatura, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener que tener cuidados en todas las cuestiones que implican manejo de temperaturas para evitar esa zona de peligro, ¿no? Evitar que el alimento pase mucho tiempo entre 5 y 60 grados. Bueno, un poco más de lo mismo. También, importante acá tener en cuenta lo que es la cadena de frío, ¿no es cierto? Que el alimento que necesita refrigeración mantenga esa refrigeración y que sea adecuada a lo largo de todo su recorrido, ¿no? Si un alimento tiene que estar congelado, bueno, debe estar congelado desde el momento en que se lo procesa y es congelado hasta que el consumidor lo descongele para utilizarlo. O si tiene que estar refrigerado a temperaturas de heladera, bueno, tendrá que estar en todo el tiempo refrigerado a esa temperatura. O sea, en el transporte, cuando está en exposición para la venta, cuando se traslada hasta el lugar donde se lo va a utilizar, etc. Un poquito como resumen, algunas cuestiones. Los alimentos cocidos a temperatura ambiente como máximo 2 horas, ¿sí? O sea, cuando un alimento está preparado, luego que pasó por un proceso térmico correcto, ¿no es cierto?, que cocinamos adecuadamente, luego como máximo 2 horas a temperatura ambiente, no más. Tenemos que, cuando procedemos a enfriar un alimento, también es importante hacerlo rápidamente, porque mientras estamos enfriando, se transita esa zona de riesgo. Por lo tanto, tenemos que hacer el enfriamiento en forma rápida. Cuando la comida está lista para ser consumida, se debe mantener a temperaturas seguras, es decir, por encima de 60 grados, ¿no? ¿Vieron? Hay dispositivos como baños termostatizados que permiten
en lugares donde se expenden comidas, mantenerlos a temperaturas correctas. No tenemos que guardar comidas preparadas por mucho tiempo, ni siquiera en la heladera, porque vimos que las bajas temperaturas, si bien desfavorecen la multiplicación, no la inhiben completamente. O sea, el frío no mata a los microorganismos, simplemente aletarga a los microorganismos y hace que se reproduzcan más lentamente, pero si lo tengo mucho tiempo, finalmente el alimento puede estar con una carga microbiana que sea complicada, ¿no? Que pueda ser un riesgo para la salud. Bueno, no descongelar alimentos a temperatura ambiente. También vamos a ver en otro encuentro cómo sería una forma correcta de descongelar alimentos. Bueno, y también mencionamos destruir microorganismos. La destrucción se va a dar únicamente a temperaturas muy elevadas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que cocinar completamente los alimentos. Las carnes, por ejemplo, los huevos, ¿no? Que estén bien coagulados, o sea, un huevo bien coagulado va a tener la parte blanca blanca, no va a estar la clara transparente, y la parte amarilla bien cocida, ¿no? No tiene que mostrarse líquida. Las carnes sabemos que están bien cocidas cuando no tienen esos líquidos rojos o rosados, lo vemos desde su aspecto, ¿no es cierto? También hay que tener cuidado cuando recalentamos las comidas, ¿sí? Nosotros tenemos que cuidar, no recalentar nunca un alimento más de una vez, porque cada vez que nosotros recalentamos, estamos pasando nuevamente por la zona de riesgo, ¿no es cierto? Un alimento que dijimos que, bueno, rara vez, salvo que esté esterilizado, un alimento tiene carga microbiológica cero, siempre tenemos alguna bacteria. Entonces, cada vez que estamos transitando por la zona de riesgo, estamos favoreciendo la multiplicación. Entonces, cuando recalentamos el alimento, tenemos que garantizar de que llegue a una temperatura correcta, elevada, en todas las partes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que recordar un concepto que se conoce como las 5 claves de la inocuidad alimentaria, un poco como resumen de la jornada de hoy. Por un lado, trabajar con alimentos seguros, con materias primas, con agua, seguras, que no estén contaminados, la higiene en todos sus aspectos, tanto personal como de los elementos utilizados, como de los espacios donde se van a procesar alimentos, evitar la contaminación cruzada, crudo cocido, mantener en todo momento los alimentos en temperaturas seguras, o evitar al máximo transitar por esas temperaturas que vimos que son riesgosas, y dijimos también que la cocción tiene que ser completa, ¿no?